Bien, mis amados hermanos, que Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. ¿Tienes el control remoto? Acompáñenme por favor a la escritura. Vamos a dar lectura en esta noche. Apocalipsis capítulo número 20. Vamos a leer verso número 4, versículo 4 al verso número 6. Verso 4 al verso número 6. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 20, verso número 4 al verso número 6. ¿Sí? Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Nos dice el Señor, Apocalipsis capítulo número 20, verso 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Inclinemos nuestro rostro e invoquemos el nombre del Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta gloriosa noche, nuevamente, oh Dios, tu pueblo se ha dispuesto para venir a tu casa de oración. Te pedimos, oh Dios, que conforme a la multitud de tus misericordias, tú hagas resplandecer en esta noche, oh Dios, no solamente tu presencia, sino que con tu espíritu también obres, oh Dios amado, en liberación en medio de los tuyos. Háblanos, oh Dios, conforme a nuestras necesidades espirituales. No nos dejes tal cual como hemos llegado. Queremos, oh Dios, encontrar en ti un mensaje de esperanza, un mensaje de luz, oh Dios. Padre, conforme a la multitud de tus misericordias, Señor, trátanos en esta noche. Te lo pedimos, oh Dios, creyendo que lo recibimos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Dentro del capítulo 20, verso 4 al 6, los versículos que hemos leído, ya muchas de esas expresiones que se encuentran en este pasaje ya han sido analizadas. De hecho, cuando se habla en el verso 4 con respecto a los que han adorado a la bestia, y aquellos que recibieron la marca de su nombre en su frente, ya fue motivo de estudio en su debido momento. E inclusive también refiriéndonos a aquellas almas que estaban gimiendo delante del altar, de las cuales Dios les había dicho que esperen un poco más de tiempo hasta que el número de sus consiervos se complete. Y obviamente luego de eso recibir el reposo o en sí mismo la promesa que Dios les había dado. Pero hoy vamos a concentrarnos en este pasaje. Espero avanzar un poco más, pero veamos cómo se presta el desarrollo de la predicación para avanzar.
Quiero concentrarme, dice en el verso número 4, acompáñeme por favor, donde dice, y vi tronos. Amén. Durante el estudio que hemos hecho hasta el presente capítulo, se ha mencionado la aparición de un gran trono. De hecho, inclusive se habla acerca de Cristo también, que Él está sentado a la diestra de nuestro Dios, también en un trono. Pero a diferencia del trono de Dios o del trono del Cordero, ahora en el versículo número 4 se habla de unos tronos, es decir, sí, un término ya plural que implica, sí, muchas más personas, sí, o seres tomando acción directa para también compartir juntamente con el Señor un poder, una autoridad. Y quisiéramos analizar por medio de la Escritura, primeramente, ¿qué representa un trono? Es decir, una silla donde se sobreentiende que está sentado en él alguien para liderar o gobernar. Acompáñeme por favor, vamos de una manera muy precisa y detallada desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Salmos 89, capítulo 89. Leamos en sí qué representa un trono. Salmos capítulo 89, versículo 14. Nos dice el Señor, Salmo 89, verso 14. Justicia y juicio son dice ahí, son el cimiento o la base, dice, de tu trono. Ahora, tengamos entendido que un trono, sí, en sí mismo es un lugar, en sí mismo una representación, como lo dice el verso 14, sí, en el cual reina o debiera reinar la justicia y el juicio. Amén. Es decir, un dictamen justo, correcto u honesto. Pero hay algo más. Misericordia y también dice, y verdad van delante de tu trono. Es decir que cuando se habla de un trono, no solamente se habla de la imparcialidad o de la dureza de imponer un reinado, sino también de la justicia, la misericordia y la verdad. Eso en cuanto a significado de lo que pudiera representar un trono. Ahora, vayamos a Hebreo y complementemos también lo que dice Salmos capítulo 89. Vayamos al libro de Hebreos en el capítulo número 1, verso número 8 y hasta el verso 9, pero hasta la mitad. Hebreos capítulo número 1, verso número 8 al 9. Hablando de Jesús, dice este texto, refiriéndose a su trono. ¿Ya lo tiene? Hebreos 1, verso 8. Mas del Hijo, es decir, de Cristo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, eternamente, cetro de equidad, que eso es sinónimo de igualdad, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido, dice ahí, la maldad. Ahora, teniendo, sí, ambas, diríamos, interpretaciones o porciones bíblicas, tenemos entendido que cuando Dios establece un trono es para impartir juicio, justicia, rectitud, misericordia, sí, es decir, todo aquello que tiene que representar también con su propia identidad. Ahora bien, dice la Biblia, si ahora volvemos por favor nuevamente a Apocalipsis, capítulo número 20, en el verso 4, vi tronos. Ahora, si hablamos de que van a haber tronos, también de manera implícita van a haber personas que se sienten en esos tronos. Ahora, la Escritura no dice en ese texto particularmente, sí, no dice quiénes se sentarán ahí. Pero hay otras porciones bíblicas que sí nos dan las pautas de quienes ocuparán tan grande sitial. Acompáñeme por favor al Antiguo Testamento con el profeta Jeremías.
capítulo número 3. Jeremías, capítulo número 3. Después de todo esto vamos a sacar una preciosa enseñanza espiritual también para nuestras vidas. Jeremías, capítulo número 3, reconocido como el profeta del clamor, de la lágrima y de la búsqueda. Jeremías, capítulo número 3, verso número 15. Jeremías, capítulo 3, verso número 15. Dice el Señor: y os daré pastores, ¿sí?, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y también ¿con qué? Con inteligencia. Sáltese por un momento al verso 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. En Jerusalén, dice ahí, no andarán ni andarán más tras la dureza de su, dice ahí, malvado corazón. Es decir, no andarán de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios levantará, sí, personas, sí, levantará en trono para guiarlos conforme guía un pastor a sus ovejas. Ahora, ¿de quiénes se trata? Salmos capítulo 122. Mire lo que nos dice el Señor y descubramos algo. Salmo capítulo 122, verso 4 al 5, tiene algo muy especial. Salmo 122, verso 4 al 5, nos da una preciosa pauta. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor ahí, Salmo 122, verso 4 y 5. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas, hablando de los tronos, del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora, ¿a quién habla el salmista? Volvamos al texto bíblico. Y allá subieron ¿quiénes? No es para todos. Primeramente hace una gran mención. Allí dice en el verso 4, subieron las tribus. ¿A qué tribus se refiere? A las tribus de Israel. Amén. Recuerde que la nación israelita está conformada por 12 tribus. Ahora, Jesús fue mucho más directo. Jesús, cuando eligió a sus discípulos, también les dijo que ellos serían los que se sentarían en esos tronos. ¿Dónde está eso? Evangelio según San Mateo, capítulo número 19. Pero recuerde que ese cetro o esa dignidad será para poder legislar en justicia. Ellos no están ahí en vano. Mateo capítulo 19, versículo 27. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 19, verso 27. ¿Por qué serán ellos los que ocupen esa dignidad? Mire lo que dice el Señor. Esto tiene algo muy especial. Verso 27. Entonces, esto sucede simplemente para que usted pueda entender el diálogo. Esta conversación que se da entre Pedro y Jesús, sí, sucede luego de que un joven adinerado se acerca así al Señor, sí, obviamente preocupado porque quería de alguna manera obtener la vida eterna. Este muchacho se acerca y le dice: Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, en ese sentido, pues tienes la ley, obedécela, honra a tu padre. Bueno, le da una lista y este joven responde diciendo: yo lo he cumplido todo lo he cumplido. Y Jesús le hace una última demanda y le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Cuando escucha esa demanda, el joven dice la escritura que se entristeció y se fue. Se dio la media vuelta y se fue. Luego de eso, los discípulos del Señor quedaron impactados. ¿Por qué quedaron impactados? Porque ellos dijeron para sí: este muchacho vive los mandamientos de Dios. Y solamente algo muy pequeño le hacía falta: vender lo que tenía
y seguir a Jesús. Ellos dijeron, ¿y nosotros dónde quedamos en todo esto? Si nosotros somos hombres que no guardamos toda la palabra de Dios, o que de hecho nos vemos ante ese joven, si nos vemos como algo menor hacia él, ya que él lo ha cumplido casi todo. Cuando eso sucede, entonces Pedro le dice en el verso número 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Y es verdad. Recuerde que cuando Jesús los llamó de sus labores, ellos dejándolo todo lo seguían. Te hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Pedro hace una pregunta un poco comprometedora, hasta cierto punto, para mi manera de ver, atrevida. ¿Por qué? Porque hubiese cualquiera pensado que Pedro estaba ahí junto con los otros, estaba con Jesús por interés. Porque Pedro se atreve a decirle, ¿qué pues tendremos? Pregunto, imagínense que usted y yo le digamos al Señor en oración, Señor, a ver, ya yo te sirvo, estoy ahí en la brecha, a ver, Señor, ¿qué me vas a dar? Un poquito comprometedor el asunto, ¿verdad? A veces nuestros hijos suelen tomar ese tipo de actitudes. Ya, ¿quieres que limpie la casa? ¿Y qué me vas a dar? ¿Quieres que saque buena nota? ¿Y qué me vas a dar? ¿Verdad? Usted dice, no, es tu obligación sacar buenas notas, es tu obligación, ¿verdad?, limpiar el hogar. No, Pedro le hace esta misma pregunta. A ver, Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué me va a tocar a mí? Verso número 28. Jesús le da una respuesta a esa pregunta. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que óigalo bien, no ahora, en la regeneración, eso es, cuando todas las cosas vuelvan a ser restauradas, eso es una regeneración. Recuerde que aquí tenemos en la ciudad un malecón que fue regenerado. El malecón sigue siendo el mismo desde toda la vida, pero ahora se encuentra reconstruido y obviamente está, sí, mucho más bonito que antes. Verso 28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, óigalo bien, en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12, ¿sobre qué? Sobre 12 tronos. Amados hermanos, ¿quiénes se habrán de sentar en esos tronos? ¿Quiénes? Los discípulos de Jesucristo. Ellos se van a sentar ahí, pero recuerde, no están ahí porque le hicieron la pregunta, están ahí porque lo dejaron todo. ¿Cuántos quieren sentarse en un trono? Pero hay una demanda, hay que dejarlo todo por causa de Jesús. Recuerde que usted y yo hemos leído en reiteradas oportunidades un texto maravilloso en Apocalipsis. Sí, de hecho, no pierda Mateo, por favor, porque lo quiero terminar de leer. No pierda Mateo y acompáñeme a Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso número 21. El Señor, sí, no le va a dar los tronos de los discípulos. No, le va a dar su trono a usted. Amén. Miren lo que dice el texto. Al que venciere, verso 21, Apocalipsis 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. No es que él va a salir y usted se va a sentar ahí. Él va a estar ahí. Amén. Conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Retornemos a Mateo. Ahora recuerde la pregunta, ¿qué nos va a tocar en todo esto? Es lo que dice Pedro, y Jesús le dice, ustedes que lo han dejado todo van a tener tronos. ¿Para qué? Verso número 28 continúa diciendo, para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera, ahora la demanda se abre, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, sí, internet, negocio, todos sus quehaceres, porque esa lista es interminable. Solo Dios sabe qué es lo que a usted le impide servir a Dios. Todo lo que a usted le impide está en esa lista. Amén. Ahí no había Facebook, ahí no había Messenger, ahí no había estas tecnologías. Pero todo lo que le impide libremente servir a Dios, si lo deja por causa del Señor, ¿qué dice el Señor ahí? Recibirá 100 veces más. No es que el Señor, ay, ¿cuántas casas tengo? Dejo mi casa, Señor, para recibir 100. No, no. Eso significa, mi amado hermano, sí, que el Señor le va a dar en abundancia. Sí, en abundancia, sin número. Y de hecho, todo aquel que ya sirve a Cristo, ya tiene, sí, muchas posesiones. Porque su casa también es mi casa y la mía también es suya. Por causa de Jesús. Sí, yo me gozo cuando los hermanos me dicen, hermano, pase, esta es su... Y me voy llevando el ventilador. No, mentira. Sí, pero tenemos familia en Cristo Jesús. Más grande que la que hemos podido concebir de pronto dentro de un matrimonio. Y eso nos lo ha dado el Señor, tanto aquí como en la vida eterna. Dice la Escritura que recibirán 100 veces más y adicionalmente heredará la vida eterna. A los discípulos el Señor dijo, a ustedes les voy a dar tronos. ¿Para qué? Para que juzguen. Pero a todos los demás, a excepción de esos 12, también les voy a dar, sí, muchas cosas más. Y sobre todo, o al final, la vida eterna. Pero, dice el verso 30, muchos primeros, o muchos que aparentemente lo tienen todo, dice ahí, quedarán ¿a dónde? Serán últimos. Y también dice, y últimos habrán que luego también serán. ¿Por qué? Porque descuidaron su entrega total para servir al Señor. Comenzaron dejándolo todo. Con el pasar de los años se desmotivaron, de pronto se desilusionaron, se cansaron de hacerlo y vuelven otra vez, como hicieron los ciertos discípulos, vuelven otra vez a las redes para volver a sus antiguos oficios y compromisos. ¿Cuántos han dejado, han soltado ya las redes que el Señor les dio? Recuerde que los creyentes somos pescadores de hombres, no de dinero. El dinero viene por añadidura al servicio de Dios. Amén. La Escritura en ese sentido, recuerde, ahora volviendo a Apocalipsis capítulo número 20, verso 4, cuando usted lee en la parte inicial que dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron, ¿qué cosa? Facultad. ¿De qué? ¿Quiénes van a juzgar? ¿Quiénes se sentarán en esos tronos? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles. Verso número 4. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Recuerde que estos decapitados son de aquellos que ya se estudió, ya se habló con el sonar de las trompetas. Amén. Ya no vamos a ahondar en eso. Vamos a continuar. Versículo número 4. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Dice aquí, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todo ese texto a continuación, recuerde, ya lo estudiamos. Si usted quiere volver a recordar esa enseñanza, ya forzosamente va a tener que ir a la página de la iglesia y empaparse, sí, en su debido momento, sí, de esa enseñanza, porque no podemos retroceder. Ahora, verso número 4, en la parte final, aparece algo nuevo que sí lo vamos a estudiar, porque no se lo ha topado en otros textos bíblicos. ¿Cuál es eso? Verso número 4 dice, en la parte final, y vivieron y reinaron con Cristo 1000
Dice, ¿cuánto tiempo? Ahora, entendamos algo. Si se habla en este verso final, primeramente, dice aquí, vivieron y reinaron con Cristo, ¿sí? Una cantidad de ¿cuántos años? 1000. Ahora, entendamos algo. Cuando vamos al Génesis o vamos al inicio de todas las cosas, el hombre podía llegar a ese tipo de, o ese estilo de vida de 1000 años. Pero el sistema que Dios implantó colapsó a consecuencia de la desobediencia del hombre. Recuerde que cuando Dios creó al primer hombre en esta tierra, mi amado hermano, lo hizo para que viviera eternamente. Pero el pecado, sí, resquebrajó esa promesa y le hizo al hombre de alguna manera entorpecer su vida para que fuese muy limitada. Y en esta noche vamos a ver cómo la vida del hombre se ha ido reduciendo, tal cual como lo dice la palabra en Génesis y también, mi amado hermano, sí, en el libro de los Salmos, en función de su largura, sí, de años. Acompáñeme, por favor, al libro del Génesis y veamos el caso más notorio de lo que un hombre ha podido vivir en esta tierra. Libro del Génesis, capítulo 5. Verso 25 al 27. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 5. Verso 25 al 27. Dice el Señor ahí: vivió Matusalén 187 años y engendró, es decir, tuvo un hijo, ¿sí? ¿A quién? A Lamet. Verso 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamet 782 años y engendró hijos e hijas. Verso 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Cuántos años llegó a vivir este hombre? 969 años. Amén. Muchos tienen 30 y 40 y están deseando la muerte, ya se quieren morir. Imagínense, el hombre inicialmente no vivía, sí, la edad que vivimos en la actualidad. El hombre de manera inicial, sí, rompió la edad, sí, que actualmente nosotros experimentamos. Pero Dios redujo aún más la vida del hombre, sí, porque cuando se cometió pecado de manera directa, mi amado hermano, sí, el hombre recibió una sentencia de muerte. Y esa sentencia de muerte hizo que se redujera, sí, la vida del hombre en esta tierra. Cuando el hombre se corrompió más que en el huerto y se prostituyó a gran escala, entonces Dios tomó una grave decisión para la vida del hombre. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, ahora en el versículo, sí, número 1, dice el Señor: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, avanzo más adelante, verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá, es decir, no me voy a pelear, dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es, ¿qué dice ahí? Es decir, él es un hombre carnal, un hombre ligado a sus concupiscencias, a sus pecados. Verso número 3, dice ahí: porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, y los redujo de una manera muy drástica. Dice ahí 120, sí, años. Imagínense, antes los hombres vivían 600, 700, 800, 900, sí, y de manera muy drástica, ahora el hombre vivió ¿cuánto tiempo? 120. ¿Se redujo o no se redujo? Y en la actualidad es peor todavía.
Acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo 90. Salmos, capítulo número 90. Versos 7 al 10. Salmo capítulo 90, verso 7 al 10. Recuerde, con Cristo reinaremos 1000 años. Pero en la actualidad el hombre no tiene ese privilegio de vivir tanto tiempo. Pero con el Señor sí. Verso 7 dice la palabra: porque con tu furor o tu ira somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros o tropiezos a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días, hablando de la vida del hombre, nuestros días declinan o se hacen pequeños. Declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. Y dice ahí, es decir, y partimos. ¿Por qué? Amado hermano, a consecuencia de la maldad del hombre. ¿Cuál es el estándar, de acuerdo a la escritura actual, de vida de un hombre? Entre 70 y 80 años. Mire, una generación nos hemos perdido. 40 años dicen los estudiosos bíblicos que es el lapso de una generación. Primero vivía, el hombre vivía 500, 600, 800, 900. Luego de eso el hombre se corrompe y el Señor le reduce a 120. La maldad sigue creciendo y ahora el hombre vive en la actualidad entre 70 y 80 años promedio de vida. Si alguien pasa ese límite, levante las manos al cielo y diga: gloria a Dios porque estoy en tiempo extra. Amén. Pura misericordia de Dios. Por eso es que Dios recomienda, si quieres tener largura de días, honra a tu padre y honra a tu madre, para que Jehová te alargue, sí, los días de vida en esta tierra. Pero hay algo seguro: si tú honras a Dios, vivirás eternamente. Amén. Ahora bien, establecido todo esto, retornemos por favor a Apocalipsis, capítulo número 20. Recuerde, dice el Señor que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes reinaron y vivieron con Cristo? Solamente los que estaban sentados en el trono, o en los tronos. ¿Qué dice la escritura? Verso número 5 al 6. Y aquí vamos a entrar en materia. Pero los otros muertos, ya vamos a ver de quiénes se tratan. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo, dice ahí, 1000 años. Cualquiera, para no explicar, diría: ahí está entendido todito, pero hay que explicar. ¿Qué dice la escritura? Amados hermanos, vamos a desgranar este texto. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué es esto de otros muertos? ¿A qué hace referencia? El próximo viernes lo vemos. No, vamos a verlo ahora. Otros muertos. ¿Es que acaso hay clases de muertos? Que yo sepa, por lo menos, sí, en nuestro estándar de vida hay una sola clase de muertos: los que pierden la vida y punto. Pero para Dios hay dos tipos de muertos. Yo sé que dentro de nuestro lenguaje, diríamos cristiano, muchas veces decimos: hay aquel que está muerto espiritual, hay aquel que realmente está muerto, sí, en ese sentido para con Dios, ya en la segunda muerte, que es la muerte eterna. Hay aquel que también ha muerto, pero muerto físicamente.
Pero en ese sentido, mi amado hermano, la Escritura sí nos va a dar otro enfoque, otros muertos. ¿Cómo poder entender este término? Yo lo he podido de alguna manera darle una pauta mucho más entendible. Amados hermanos, partamos del hecho del texto que hemos leído en el versículo número 4, cuando dice en la parte final: y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Partamos de ese hecho. Partamos, o cójalo, ese punto, cójalo como referencia. Hagamos esto. Veamos este púlpito, como los 1000 años. Todo el diámetro es 1000 años. Y Dios dice en su palabra, en el verso número 5, que hay muertos de una categoría y hay otro tipo de muertos. Pongamos a los primeros muertos del lado izquierdo del púlpito y pongamos a los segunda clase de muertos al lado derecho del púlpito. Olvidémonos por este momento, de la izquierda y la derecha. Mucha gente te está de pronto de manera, ¿cómo lo podría explicar? Ya lo tiene concebido de que, si estoy a la derecha soy de Dios, si estoy a la izquierda soy del diablo. No. Bote ese concepto ahorita. Simplemente ilustremos la enseñanza. Amén. Ahora bien, veamos el evento del reino milenial de Cristo. La Biblia dice que los muertos iniciales, o los primeros muertos, aquellos que han resucitado antes del milenio, van a reinar con Cristo. Y aquellos muertos que van a resucitar después del milenio van a levantarse para condenación. Véalo desde este punto de vista. Aquí están los 1000 años. Los que resucitan antes de los 1000 años van a estar siempre con el Señor. Los que resucitan después de los 1000 años, qué pena, se levantarán, pero para muerte eterna. Vamos a ver ciertos versos para poder reforzar la enseñanza. Acompáñeme por favor al Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, y vamos a ir poco a poco, analizando este verso. Isaías capítulo 26. Isaías, profeta Isaías, capítulo 26. Póngale mucha atención, por favor, para que pueda entender esta enseñanza. Isaías capítulo 26. ¿Lo tiene? Verso 13 al 14, y luego leeré el verso 19 del mismo capítulo al 21. Leamos versos 13 y 14. Dice ahí el profeta Isaías: Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Ahora recuerde, Isaías está de alguna manera dejando establecido que hay quienes no buscan o no invocan el nombre del Señor, pero también dice, pero hay otros que sí lo hacen. Continúo, verso número 14. Muertos son, ¿quiénes? Los que no invocan su nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido. Y ahí dice algo muy especial: no resucitarán. Pero cuando dice no resucitarán, se está refiriendo de manera implícita a la primera resurrección. No resucitarán. Porque, amado hermano, recuerde que el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, que lo declara el Antiguo Testamento, es el mismo Espíritu Santo que ha bautizado a su pueblo, a la iglesia de Cristo en la actualidad. La palabra es la misma donde quiera que usted la lea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Dios no cambia. Bajo este principio dice la palabra, verso 14: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigasteis y destruisteis y deshicisteis todo su recuerdo. ¿De quiénes se refiere? De los que no han invocado el nombre del Señor. Ahora, verso 19. Aquí hay otro tipo de muertos.
Recuerde lo que leímos el verso 13 y 14. Estos muertos del que habla Isaías son muertos que no se levantarán para recibir herencia de parte de Dios. Pero hay otra clase de muertos. Verso 19. Tus muertos. ¿Qué dice ahí? Tus muertos vivirán. ¿Qué clase de muertos son esos? O sea que hay dos tipos. Los muertos que sí, que no se van a levantar en la primera resurrección. Y hay otro tipo de muertos que se levantarán en la primera resurrección. Recuerde esto. Vea el milenio. Recuerde, para ilustrar la enseñanza, vea el púlpito como el milenio. Lo que resucita antes del milenio vivirá eternamente. Si quienes resuciten después del milenio se van a resucitar, pero para muerte eterna. Verso 19. Tus muertos, ahora habla Isaías, es decir, ahora él se involucra, porque todo, recuerde que la ley está establecida para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Eso está destinado para los hombres. Tus muertos vivirán. Y dice aún más, sus cadáveres resucitarán. Despertad. ¿A quiénes le dice? A los muertos, pero a los muertos que le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y recuerde, tus muertos, los que hemos, y como lo dice el verso 19 más adelante, los que habremos de despertar. ¿Por qué? Porque recuerde que para el creyente la muerte es como que si estuviese dormido. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Por qué? Porque el Señor va a levantar a los que les pertenecen, a los que murieron, sí, esperando en la salvación de su Dios. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, es decir, en la muerte, ahí descansa un poco. Por un momento, en tanto que pasa, ¿qué cosa? Es decir, el juicio. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahora, recuerda lo que dice Isaías. Isaías de verso número, los primeros versos que hemos leído, 13 y 14, habla de un tipo de muertos, los cuales no se van a levantar en resurrección. Pero del verso 19 en adelante habla de otro tipo de muertos, que son los muertos que le pertenecen al Señor, pero que ellos sí van a ser despertados. Vuelvo y repito, vea el milenio como el eje central. Los que resucitan antes del milenio, sí, reinarán con Cristo. Sí, y vivirán eternamente. Los que resucitan después del milenio resucitarán, pero para ser condenados eternamente. ¿Sabe quién dio la pauta mucho más certera y mucho más amplia? El propio Salvador Jesucristo. Acompáñeme a la Escritura. Veamos pues qué nos dice nuestro Salvador. También al respecto. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 5. Evangelio según San Juan, capítulo número 5. ¿Ya lo tiene? Verso 28. Yo sé que muchos están asombrados. ¿Y cómo es todo esto? Ahí el Señor lo dice. ¿Ya lo encontró? No os maravilléis. Es decir, no te sorprendas. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están, óigalo bien, vendrá la hora cuando todos los que están ¿en dónde?
¿En dónde, mi amado hermano? Léalo. En los sepulcros, eso es decir, en la muerte. Vendrá o llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué cosa saldrán? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. El punto es que los que resucitarán para vida eterna se levantarán, sí, antes del milenio. ¿Para qué? Para vivir con Cristo mil años. Esa es la gran diferencia. Muchos dirán, hermano, sí, yo voy a resucitar, qué bueno, sí, pero cuidado, porque si no resucitas en la primera llamada, la segunda no es de bendición. La segunda es de condenación eterna. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 20 y mire el desenlace. Apocalipsis capítulo número 20. Retornemos nuevamente al texto. Verso 6. Bienaventurado, es decir, muy bendecido, muy favorecido y santo. Amén. Recuerde, para poder levantarse en la primera resurrección, primeramente, sí, hay que gozar del favor de Dios. Recuerde, amado hermano, el principio de la salvación. Por gracia sois salvos. Esto no es don del hombre, esto viene de parte de Dios. Y estar, amado hermano, seleccionado por Dios para poder resucitar, amado hermano, hay que ser un bienaventurado. Amén. Hay que ser muy bendecido para que Dios elija de entre 7,000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, que lo escoja usted. Hay que ser muy bendecido para eso. Mucha gente suele decir con expresiones, sí, con respecto a la suerte. Es más factible que te pegue un rayo que a que te saques la lotería. ¿Verdad que así han escuchado? Es más factible, mi amado hermano, sí, oiga, que tú te ganes 2 o 3 o 5 veces la lotería a que puedas ser salvo. Si tú conoces de Dios, dale gloria, sí, alabanza y poder a aquel que te eligió de entre tanta gente para que seas un bienaventurado. Porque vas a recibir, sí, la preciosa bendición de la resurrección en Cristo para vida eterna. Y eso, amado hermano, si no tiene precio. Por eso es que dice el versículo 6, bienaventurado, muy bendecido, muy favorecido eres, iglesia de Dios. Pero también recuerda, tienes que ser santo. Porque sin santidad, sin estar separado para Dios, nadie lo podrá ver. Amén. Muchas veces ciertos políticos, ¿sí?, para poder tener reuniones con él, ¿sí?, demandan requisitos para poder tener audiencia. Primeramente te ponen 1 hora. Amén. Segundo, te imponen presentación. Anda a ver, pues, en pantaloneta al presidente, a ver si te dejan entrar. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Cómo tendrías que ir? ¿Verdad? Bien formal. De saco si fuera posible y corbata. Y ajustarte a la agenda y al horario que Él te quiera dar. Hay quienes quieren venir a servir a Dios, no digo de saco y corbata, sí, pero sin santidad. Quieren servir a Dios sin estar verdaderamente transformados. Sí, más bien vienen con suciedad y estando sucios por el pecado, quieren pretender servir a Dios. Y la Biblia dice que para poder compartir esa bienaventuranza, también tengo que ser santo. Recuerda la demanda del Señor en el verso número 6. Bienaventurado y santo. ¿Qué pasará con ellos? Dice la Biblia, bienaventurado y santo, el que tiene parte, o el que tiene, mi amado hermano, sí, el privilegio de ser resucitado, que es lo que quiere decir ahí,
Pero ¿en cuál de las dos resurrecciones? En la primera. ¿Cuántas veces escuchamos decir a los hermanitos por ahí que andan flojos? Yo me voy en la segunda, dicen muchos. ¿Verdad? En la segunda trompeta, ahí me voy, dice así. Me embarco en el segundo colectivo. Aquí no hay segundo colectivo. Aquí el que se queda, se queda. Amén. Bienaventurado y santo es el que es el que se levanta en la primera. Aquí, amado hermano, el que llega en segundo lugar no tiene medalla. Hay que levantarse, hay que ganar la carrera, hay que llegar a la meta como Pablo lo decía. Hay que terminar lo que empezaste. No lo dejes a medio talle. Porque el trabajo mal hecho para Dios no es trabajo, es rechazado. Tú no le puedes decir a tu empleador, aquí está la contabilidad, y la terminó, no, hice la mitad. Te bota, mi querido hermano, ¿o no? Es que yo soy cristiano, peor todavía. Porque estás dejando mal testimonio de tu labor. Amén. Amados hermanos, la Biblia dice que es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. Porque va a haber una segunda. La segunda va a ser también resurrección. ¿Pero para quiénes? Para los buenos. Para los malos. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. Porque los malos también van a resucitar. Pero van a resucitar para condenación. Pregunto, ¿en cuál de las dos resurrecciones tú te ves? Sencillo, ¿cómo son tus obras? ¿Cómo te está confirmando el Espíritu Santo en este momento que eres? Recuerda que es el Espíritu de Dios el que da testimonio, de que si somos o no sus hijos. Y dice aún más la palabra, la segunda muerte, ¿para quiénes? Para los que resucitan en la primera. Porque recuerda, ahí sí te digo, hay dos clases de muerte. La muerte física y la muerte eterna. Si mueres físicamente, bueno, eso es una transición de la vida. El asunto es cómo mueres. ¿Con Cristo o sin Cristo o sin Él? La muerte en Cristo es victoria para el creyente. La muerte sin el Salvador es una garantía de otra muerte mucho más fatal que la primera, que es la muerte y la condenación y el sufrimiento eterno, donde el gusano, dice Isaías también, nunca muere, donde el tormento será por los siglos de los siglos. Amado hermano, no digas, el pastor me está metiendo miedo. No, amado hermano, es la realidad la realidad de la Escritura. Sí, porque tú debes de saber las dos verdades de Dios. Dios es amor en esencia para los que le aman y le reciben a Jesús, pero también es fuego consumidor para los que rechazan la gracia de Dios. Y esa gracia debe de ser estimada en alto por parte de su pueblo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que resucitan, para vida eterna. Dice el verso 6, sino más bien, ¿qué serán aquellos que resucitan? Recuerda, nosotros no nos vamos a sentar en los tronos. Para juzgar, no. Eso ya está establecido. Si en un trono nos vamos a subir, será en el de Cristo. Porque Él, a Él le da lo mismo. La gloria, mi amado hermano, a Él no le hace ser Dios. Él es Dios con trono o sin trono. Amén. Leía un texto en la Escritura en Isaías, que ya la gente cuando esté con el Señor no va a preguntar, ¿y qué es del arca del pacto? ¿Qué es de...? No se acordarán. ¿Por qué? Porque Él es el pacto para su pueblo. Amados hermanos, dice la Escritura que para aquellos que resucitan en esta gran primera llamada, dice aquí, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuántos tienen esa seguridad de que si hoy mueren,
van a abrir sus ojos, pero en el reino milenial de Cristo. Si lo estás dudando, arrepiéntete. Ven a Cristo, pídele perdón. Sí, que Él podrá hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Y deja de jugar a ser cristiano y afírmate, porque el Señor nos quiere, sí, con Él por la eternidad. La gloria y la alabanza sea para nuestro Dios. Aleluya. Santo es Jesús. ¿Qué pasará luego de los 1000 años? Ay, el próximo viernes lo estaremos viendo, Dios mediante, en esta enseñanza. Amén. ¿Quiere enterarse qué vendrá después de los 1000 años? El próximo día viernes. Sí, amén. 1000 años literales. Sí, ahí no hay una interpretación espiritual. Sí, 1000 años, tal como la Biblia lo expresa. Así como en la creación, cuando dice, y fue la tarde y la mañana un día, cuando creó todas las cosas, en un día fueron creadas todas las cosas. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos, y esperemos en Dios que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida. Afírmese, no pretenda, mi amado hermano, sí, escapar, sí, del llamado que Dios le ha hecho. Más bien, asegúrese ahora en vida de todo aquello que Dios le ha podido a usted dar en sus manos, y afírmese. Y, amado hermano, como dice la Biblia, esté y goce de esa bienaventuranza siendo santo. Sírvale, porque hay gran galardón para aquellos que son los siervos de Cristo y de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta gloriosa noche, tu palabra, mi Dios, ha sido proclamada con sencillez y claridad. Ella nos da las pautas necesarias para agradarte. Ayúdame, oh Dios, porque a la verdad he tenido otro concepto de lo que tú tienes para mí. Pero ahora me doy cuenta de que no puedo, oh Dios, tomar a la ligera una promesa tan grande. Que no puedo tomar a la ligera un sacrificio tan grande. Tú me quieres resucitar en la primera resurrección. Ahí quiero estar yo, Señor. Oh mi Dios, sabré que el rapto ha de acontecer y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego aquellos que habremos quedado en esta tierra, de acuerdo a lo que declara la primera carta de Tesalonicenses. En ese rapto quiero irme, en esa resurrección yo quiero estar, para estar contigo por la eternidad. Si te he ofendido, si he pecado, te pido perdón. Ayúdame, oh Dios, a afirmarme en tus caminos. Completamente, oh Dios amado, quiero servirte. Quiero dejarlo todo, oh Dios, porque tú me has prometido, Señor, estar contigo, Padre, allá en tu trono. Quiero, Señor amado, regocijarme en tu presencia por toda la eternidad. Así también, mi Dios, dame la facultad de poder proclamar este mensaje a aquellos que no te conocen, ya que viven en ignorancia, y tras de ellos, oh Dios, también la muerte está, Señor, esperándoles. Ayúdame a ser un mensajero de salvación, porque si de gracia hoy he recibido, de gracia también tengo que darlo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. La gloria es de Cristo. Amén. Alabanza al Cordero.